curiosa coincidencia en el tiempo, al menos en sus estrenos aquí en Alemania, de dos películas que reelaboran historias de monstruos clásicos. Sí, quizá con distintos resultados, pero al fin y al cabo dos miradas de dos cineastas consagrados que no necesitan a estas alturas andar dando explicaciones de por qué hacen lo que hacen como lo hacen. Frankenstein en las manos de Guillermo del Toro y Drácula en las de Luc Besson. Y sí, resulta inevitable compararlas porque comparten muchísimas cosas, pero también es cierto que son muy diferentes. Y bueno, lo que muchos hemos pensado es, ¿era necesario otro Frankenstein y otro Drácula? Pues después de haber visto ambas películas, concluyo que si bien una era más necesaria que la otra, en función de los resultados, reconozco que me he conmovido y divertido con ambas e incluso empatizado con los monstruos de las dos películas, lo que no quita que en el ejercicio de revisión de los clásicos una salga bastante mejor parada que la otra. Y bueno, para ser honesto, maticé mucho mi opinión del Drácula de Besson después de haber visto el Frankenstein de Del Toro. El tema es que la primera la vi en el cine hace poco más de una semana y ¿qué queréis que os diga? Me lo pasé pipa porque tiendo a pasármelo pipa en el cine, aún con películas más flojas, lo cual no quiere decir que no sea capaz de ver la abundante mandanga que se le puede sacar. Pero ¿cuándo Besson no ha sido un director mandangoso? El caso es que todo mi entusiasmo con la revisión del director francés del clásico de Stoker perdió mucha de su gallardía cuando apenas una semana después me vi el Frankenstein de Del Toro en Netflix. ¿Y cómo decirlo? Siendo consciente de que el hecho de ver una película en salas de cine afecta de forma generalmente positiva a mi opinión sobre ella, solo me queda soñar con cómo habría sido ver este Frankenstein en la gran pantalla, porque lo que ofreció el director mexicano se merecía sin duda un estreno en cines. Por decirlo con una analogía, el Drácula de Besson es el caramelo que te dan cuando tu cuerpo pide azúcar, pero el Frankenstein de Guillermo del Toro es un entremet de chocolate negro y pétalos de rosa cristalizados. A ver, ambas películas rebosan de esa cualidad que tienen las cosas que se nota que se hacen con gusto y en las que el autor lo echa todo. Es como si Del Toro y Besson se hubiesen puesto de acuerdo en contar una historia presuntamente resobada de un monstruo decimonónico, pero con la premisa de no hacer una historia de terror al uso, sino de contar algo más. Y es que ambas películas comparten no solo una revisión de un clásico del romanticismo gótico, sino también una mirada contemporánea sobre sus respectivos mitos y la condición humana en la que el lenguaje de la pérdida predomina sobre el del terror. En ambas, el monstruo no es la amenaza, sino la expresión de una herida, de una tragedia, en la que podemos reflejarnos todos. Y si bien esta idea no es en sí novedosa, Besson y Del Toro han querido hacer aún más nítido el espejo que estas historias devienen para el que las atiende. Aunque, debo insistir, pienso que uno lo logra con más eficiencia que el otro. Aunque quizá es cierto que en el caso de Frankenstein el abordaje del monstruo como víctima trágica ya venía de serie, el enfoque de Guillermo del Toro lo realza y lleva la reflexión mucho más allá hasta el punto de que el espectador acaba preguntándose, con el mismo monstruo, acerca de su propia identidad y del sentido de su existencia. En su versión, la criatura no comete crímenes gratuitos, es más una figura que sufre abandono, rechazo y violencia y acaba optando por la compasión. Y esta angustia existencial también acaba siendo la característica esencial del Drácula de Luc Besson que, tomando descaradamente como base la visión del vampiro trágico romántico que había alcanzado el Drácula de Francis Ford Coppola, y no solo en lo temático, sino a veces también en lo estético, la exacerba en un ejercicio en el que el monstruo pasa de ser cazador inmortal a un ser que anhela redención, amor y una razón de ser, atravesado por siglos de culpa, pérdida y espera. En ambas historias, gran parte del peso de la tragedia radica en la imposibilidad de morir de sus respectivos monstruos. La muerte, como fin del sufrimiento de una vida sin sentido, deviene un anhelo para Drácula únicamente redimible a través del amor de Elisabetta. Y en el caso del monstruo de Frankenstein, este percibe su inmortalidad como una tara que le aleja aún más de lo humano en su terrible conciencia de su propia condición de engendro, una condición redimida a través de la compasión o del amor encarnado en la figura de Elizabeth. ¡Oh! Elisabetta y Elizabeth, ¡qué coincidencia! Una coincidencia como la presencia del enorme Christoph Waltz en ambas películas, más justificada en el Drácula de Besson, donde ejerce de una versión bávara con alzacuellos de Van Helsing, que en el Frankenstein de Del Toro, donde su papel parece justificarse solo por el hecho de ser un gran actor que estaba disponible para participar, pero que resulta tan soberbio que parecería temerario no haberlo enrolado. Y bueno, a pesar de que al final el resultado es bastante disparejo, no me cabe duda de que ambos cineastas, Besson y Del Toro, han querido revisar estos monstruos desde su corazón, desde el de los propios cineastas y desde el de los monstruos, y nos han traído dos películas que a su manera valen la pena ver y que se toman suficientes licencias con respecto a sus materiales de origen como para temer perder el tiempo en un simple refrito.
Para seguir con lo que tienen en común, ambas películas comparten un cuidado diseño de producción, una clara firma de autor, con ambos cineastas ejerciendo de directores y guionistas que vuelcan sus respectivos estilos en una cinematografía barroca y emocional, en la que sus distintos elementos se ponen al servicio del pathos y no del susto. También ambas películas consisten en relatos góticos que, más que innovar, buscan aportar una mirada personal sobre sus respectivos mitos, incluso construyéndolas sin pudor sobre la visión que otros habían propuesto, algo de lo que es más fácil acusar a Drácula, con sus más que evidentes referencias a la versión de Coppola, que a Frankenstein, en la que son menos los que advertirán cierto paralelismo entre la versión de Del Toro y la fallida Yo Frankenstein de Stuart Beattie, con la cual coincide en cuanto a la inmortalidad de la criatura, que le dota de una dimensión un tanto de superhéroe trágico, y su alejamiento de la estética Boris Karloff. Y bueno, pues como digo, en ambos casos tenemos la inmortalidad como una maldición que funciona como eje. Ambos seres, Drácula y el monstruo de Frankenstein, son desdichados en su interminable soledad. El primero emplea su inmortalidad en buscar, a través de los siglos, una reencarnación de su esposa Elisabetta tras su muerte en un ataque de los otomanos, mientras que el segundo, tras descubrir la compasión de Elizabeth, la prometida del hermano de Víctor Frankenstein, persigue a su creador para reclamarle una compañera para soportar la maldición derivada de la combinación entre su condición de engendro y de ser inmortal. Y rubricando todas estas coincidencias, se da entre ambas una divergencia casi simétrica en sus finales. Y bueno, supongo que técnicamente lo que contaré ahora es spoiler, pero en realidad no es nada que difiera mucho de sus materiales de origen y de la mayoría de sus adaptaciones, así que básicamente es como contarte que el Titanic se hunde. Mientras que Drácula encuentra la redención en la muerte justo cuando había logrado recuperar a su amada, a la compañera de su vida, tras siglos de búsqueda, el monstruo de Frankenstein encuentra la redención en la vida, justo después de perder a su creador, el único capaz de proporcionarle una compañera que nunca jamás tendrá. En el fondo, tanto Drácula como el monstruo de Frankenstein persiguen lo mismo, una forma de reconciliar vida y muerte. Lo que los separa no es su anhelo, sino el modo en que cada uno lo consuma. El vampiro se libera muriendo y la criatura aceptando la vida. Y bueno, con esta simétrica divergencia entramos en las diferencias entre ambas películas. Como digo, el Drácula de Besson me divirtió y entusiasmó hasta el punto de que salí del cine convencido de que había visto un peliculón, pero después de ver en el salón de mi casa el Frankenstein de Del Toro, no me siento tan seguro de la validez de estas emociones a largo plazo, o incluso a corto plazo. E intentando reflexionar acerca de por qué me había ocurrido esto, me encuentro con que lo que flaquea en la narrativa de este Drácula de Besson, que te lleva de Coppola a El Perfume, pasando por Orgullo y Prejuicio, y te suelta un extraño número musical en medio, y te mete unas gárgolas CGI que inevitablemente te remiten a una hipotética futura versión live action del Jorobado de Notre Dame de Disney, pues decía que lo que flaquea en narrativa, y que no es poco, se ve enormemente compensado por la orgía visual marca de la casa Besson, con un despliegue nivel superproducción en el que los escenarios, el vestuario y la fotografía construyen un universo visualmente deslumbrante, capaz de trasladar con igual intensidad el encanto de París y la melancolía de los paisajes finlandeses para enmarcar un romance de época animado por actuaciones muy competentes. A ello debo sumarle que, a pesar de buscar desmarcarse del terror y vendernos una historia romántica ya desde el título, Luc Besson logra ofrecer algunas escenas memorables que remiten al género. Un género que explícitamente le disgusta, pero que precisamente por ello puede transmitir una visión fresca, incluso creo que inintencionadamente humorística, a pesar de fusilar ocasionalmente a Coppola. Me remito a escenas como la de la decapitación, o quizá la visual y conceptualmente más bestial de la película a mi juicio, la de Drácula coronando una pirámide de monjas que se arrojan a sus pies como groupies descerebradas, seducidas por el perfume que el conde ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Y en general, el exceso estilístico de Besson rescata de alguna manera esta narrativamente cuestionable y febril versión en la que confluye el mito vampírico y el melodrama romántico a la europea, con un despliegue visual y un arrojo estético que se te quedan marcados en la retina. Al final, a pesar de sus incoherencias en la narrativa, que no voy a negar, y a pesar de esas gárgolas CGI que cada vez que las evoco menos me convencen, es la fuerza de la puesta en escena y la convicción con que Besson sostiene su visión lo que impiden que la película caiga del todo en la irrelevancia. Y de nuevo, ese Christoph Waltz le da un empaque a todo con un personaje tan divertido y carismático que, junto con alguna que otra virtud rescatable de la película, hace que te plantees toda la mandanga que le puedas achacar a Besson, que sin duda está ahí, como la extravagancia de un cineasta que se arriesga a meter la pata con tal de pasárselo bien. Pero bueno, el pozo final que me queda después de algo más de una semana, y especialmente después de experimentar el Frankenstein de Guillermo del Toro, es el de una película que habría necesitado mucha más maduración para alcanzar el punto de ejecución.
A pesar de buscar concentrarse en la historia de amor, no creo que al final aporte nada significativo con respecto a la versión de Coppola, e incluso ahora percibo las referencias estéticas a su magnífico Drácula como ciertamente problemáticas. A ver, la peli entretiene y es disfrutable en lo estético, especialmente para el que le gusten los excesos visuales y las extravagancias. Tiene machadas bastante aplaudibles, pero probablemente esté más vacía de lo que yo creí en principio. Y bueno, porque aún no ha gozado de un estreno global, pero sin duda al Drácula de Besson le van a crecer los enanos. Ya no solo se usarán sus referencias a Coppola y sus problemas narrativos como arma arrojadiza, sino que tendrá que enfrentarse a acusaciones de perpetuar estructuras heteropatriarcales, revivir con saña clichés de género y caer en el orientalismo rancio cuando recrea tierras lejanas, en vez de ofrecer una mirada más acorde con los valores contemporáneos, como Le Monde denuncia en un artículo tan resentido con el enfoque de Besson, que incluso critica su exceso visual como si fuera algo negativo y tacha la banda sonora de Danny Elfman de ensordecedora. Citando a Le Monde, Besson presenta un hospicio filmado como un zoológico con una secuencia, y estos son adjetivaciones del artículo, especialmente larga e incómoda en la que Drácula prueba una fragancia afrodisíaca en un enjambre de mujeres histéricas, refiriéndose a la escena en la que el conde seduce a un montón de monjas. El artículo continúa: ¿qué obsesión busca explorar Besson en su Drácula? La respuesta se hace evidente al analizar cómo la película trata a sus personajes femeninos reducidos a la monstruosidad. Hay hordas de groupies descerebradas, una mujer histérica de la época de la neuróloga francesa Charcot, una mujer barbuda, dos hermanas siamesas y una ninfómana vampira decapitada con lo que parece ser un cierto deleite. Podría haber sido un carnaval alegre de no ser por un patrón recurrente en la obra de Besson, un miedo sádico a lo femenino cada vez que se atreve a liberarse del romanticismo trillado. Y bueno, visto así, pues es probable que haya algo freudiano por ahí detrás rondando en la psique de Besson, porque es cierto que por momentos ver a hordas de mujeres, incluso monjas, caer rendidas a los pies de un Drácula dandy, pues empacha un poco. Pero hacía tanto tiempo que no veía una película reciente que no pareciese preocupada en absoluto por ofender a nadie, que me lo tomé como parte de ese exceso que le gusta desplegar a Besson. Porque a estas alturas me sorprende que el artículo de Le Monde se haya concentrado con tanta saña en el problema de la representación de la mujer y no haga ninguna referencia a la falta de diversidad del elenco y esas cosas. Y en realidad creo que este tipo de críticas siempre se le van a hacer a cualquier representación de Drácula que pretenda remitir mínimamente al personaje original. El Drácula de Francis Ford Coppola también recibió acusaciones no muy diferentes a las que despliega Le Monde contra Besson. Por ejemplo, en un artículo académico de 2004 de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, titulado «Las mujeres de Drácula, la representación de los personajes femeninos en una novela del siglo XIX y una película del siglo XX», se concluye que la película de Francis Ford Coppola de 1992, a pesar de introducir aparentes rasgos de emancipación femenina, en realidad mantiene estructuras patriarcales y punitivas heredadas del original de Stoker al seguir definiendo a las mujeres por el deseo masculino y castigadas por ejercer el propio, quedando su erotismo como espectáculo antes que como afirmación de poder. Joder, pues prácticamente igual que en la versión de Besson, solo que este lo lleva a su típico exceso visual. La cuestión aquí sería cuánto chupó Besson de Coppola y cuánto de las estructuras patriarcales inherentes en la obra y el concepto mismo del vampiro de Stoker, porque algo que omite, ya sea por sesgo o por intención, Le Monde, es que este Drácula de Besson no es un fucker como el de Coppola. El Drácula de Besson es un caballero, no seduce a las mujeres por el deseo carnal, sino por su sangre y exclusivamente para alimentarse cuando lo necesita, para poder tener la lozanía que le permita buscar a su amada a través de los tiempos. Ni siquiera este Drácula tiene un harén de 3 novias vampiresas cachondas, pero claro, mencionar esto empaña un poco la tesis de Le Monde, así que mejor no decir nada. Y podría tirarme océanos de tiempo hablando de un tema tan controvertido como interesante si no fuera porque toca hablar ya aquí del Frankenstein de Del Toro. Como digo, todo lo que flipé con el empacho del Drácula de Besson se disolvió en gran medida cuando vi la revisión que el director mexicano hizo del clásico de Mary Shelley. Y es que la mirada del Toro sobre su monstruo tiene una lucidez y una frescura que deja la visión de Besson sobre su Drácula en un vulgar cliché a su lado. Y es que, joder, al terminar durante los créditos, en esos momentos en los que la película reposa, llegué a sentir cierta vergüenza por haberme sobreentusiasmado con un Drácula que, oye, al final tuvo más de montaña rusa que de experiencia cinematográfica seria. Y es que se nota la experiencia de Del Toro con los monstruos, y en particular con la idea del monstruo trágico versus el monstruo real. Como Santi, el fantasma del espinazo del diablo que aterra a los niños hasta que descubrimos que realmente es la víctima de un crimen y que el monstruo en verdad es otro.
O el fauno del Laberinto del Fauno, ambiguo y siniestro, pero que su función no es castigar, sino guiar a Ofelia hacia un acto de pureza en un mundo cruel, siendo el auténtico monstruo el Capitán Vidal. O la forma del agua, una criatura anfibia tratada como experimento de laboratorio que resulta ser más sensible y compasiva que los humanos que la encierran. Pues Frankenstein viene a culminar esta idea en la que el engendro que todos rechazan y temen se revela más humano que su creador, quien resulta ser el verdadero monstruo. Al igual que Besson decidió que su Drácula no iba a ser una película de terror, sino una historia de amor, Guillermo del Toro quiso ofrecer una mirada emocional más que una terrorífica. De hecho, a pesar de los elementos escabrosos, como la abundante casquería entre la que trabaja el Dr. Frankenstein, sus experimentos con macabros colajes de cadáveres y la violencia que es capaz de desplegar el monstruo cuando se siente amenazado, el terror realmente se encuentra en otro sitio. Al menos yo me estremecí profundamente de un terror esencial y primigenio al darme cuenta de lo que significaría descubrir en mi ser una realidad como la que descubre el monstruo de sí mismo. En un momento de la historia, buscando saber quién es, el monstruo regresa a las ruinas del laboratorio de su creador, donde encuentra anotaciones de Víctor Frankenstein. Y entonces lo supe, cuenta el monstruo. El horror de la verdad. Comprendí que no era nada, una desgracia, una mancha, ni siquiera de la misma naturaleza que el hombre. Ese dolor se adhirió a mi mente. Nunca me libré de él. Más adelante le confiesa al moribundo ciego que le cuidó y le enseñó lo que es el amor y la compasión: he descubierto lo que soy, de qué estoy hecho. Y entonces suelta la frase que me produjo vértigo existencial. Soy el hijo de un osario, un despojo hecho de muertos desechados, un monstruo. Joder, los pelos de punta. Imaginaros estar en su piel, imaginaos que despertéis a la conciencia para descubrir que estáis hechos de retales de cadáveres. Y es que aquí hay un potencial filosófico bestial acerca de lo que significa el ser humano, y es una cuestión muy lúcidamente planteada ya en la misma obra original de Mary Shelley, pero muy bellamente reelaborada por Del Toro. Porque esa pregunta no solo no ha perdido relevancia, sino que resuena con más fuerza en nuestro tiempo. ¿Qué nos hace humanos cuando el cuerpo, la memoria o incluso la conciencia pueden ser recreados, reproducidos o reprogramados? Aquí Del Toro explora el mito del moderno Prometeo introduciendo, como decíamos al principio, la novedad de la inmortalidad de la criatura, que sirve para realzar su tragedia e impulsar su redención, dado que, no pudiendo morir, debe encontrar la forma de vivir verdaderamente. Y es quizá ahí donde el monstruo nos interpela. Entre las muchísimas lecturas que se pueden hacer, encuentro una especialmente significativa, la del futuro del ser humano. De la misma forma que la ciencia del Dr. Frankenstein crea una criatura que debe hallar un sentido para su existencia inmortal, nuestra ciencia parece empujarnos hacia vidas cada vez más largas, y la ciencia ficción lleva tiempo trasteando también con la idea de conciencias descargables, reproducibles, incluso encarnadas en cuerpos virtualmente eternos. Todas estas ideas, junto con la posibilidad del surgimiento de conciencias artificiales, no solo nos obligan a repensar qué significa ser humano, sino que nos fuerzan a replantear el sentido mismo de la existencia. Porque hay un discurso poderosísimo en la idea de la muerte como catalizadora del sentido de la vida. La finitud da forma a nuestros actos, a nuestras decisiones, a nuestra ética. Sin ella, el para qué se disuelve. Por eso, la cuestión del sentido de un ser inmortal se vuelve un problema filosófico y existencial de primer orden. Y toda esta mierda de primera categoría y mucha más está ahí, en el Frankenstein de Del Toro, en ese juego de relaciones de fricción como las de padre e hijo, ya sea entre el reputado y severo cirujano Leopold Frankenstein y su hijo Víctor, o entre este último y su criatura. Una relación espejo de la otra, y al fondo latiendo el tropo arquetípico de la destrucción del maestro, el hijo que supera al padre, el creador que es devorado por su propia creación, y cómo ambos han de encontrar la redención. Y toma todo ello, y como digo, mucho más, un relato trágico y bien gótico sobre ambición, muerte, fragilidad humana, búsqueda de amor y de sentido, y empácalo en un soberbio diseño de producción, con una deliciosa estética steampunk, reminiscencias de la Hammer, con la sangre bien roja, toques de gore y mucho cascajo para no perder esa dosis de escabrosidad necesaria, vestuarios despampanantes, un monstruo hermoso, trágico y memorable, cargado de romanticismo, impresionantemente interpretado por Jacob Elordi. Y encima métele de nuevo a un enorme Christoph Waltz y el resto de un elenco lujoso que incluye un cameo muy cachondo de Santiago Segura haciendo de condenado a muerte, y obtienes a un Guillermo del Toro pidiéndole a Luc Besson que le aguante el cubata.
En resumen, al final siento que el Drácula de Besson, al lado de este bestial Frankenstein que nos ha dispensado del Toro, no es más que la historia de un rumano con dolor de huevos, pero aún así da para pasárselo bien. Y de Frankenstein lo peor que puedo decir es que es una vergüenza que haya tenido un estreno tan limitado en cines y me haya tenido que conformar con verla directamente en Netflix. Y bueno, como nota final, una producción como esta, tal y como la ha manejado del Toro, me confirma que sería uno de los pocos cineastas adecuados para llevar algún día a Lovecraft en serio a la gran pantalla. Con su sensibilidad, su capacidad para entender la narrativa de monstruos y su experiencia en manejar producciones grandes con diseños complejos, no veo por qué no hay nadie financiándole ya sus montañas de la locura. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este Drácula o este Frankenstein, y si te ha gustado el contenido, déjame ese like y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir más mandanga tan rica como la que te he ofrecido hoy. Nos vemos pronto, ¡chao!